¿Soy la mala por llamar hipócrita a mi padrastro después de pedirle a mi abuelo que me entregue en el altar en mi boda? Mi padrastro, al que yo, 24, he llamado papá la mayor parte de mi vida, es el único padre que he conocido. Conoció a mi madre cuando yo solo tenía 1 año y se casaron justo después de mi segundo cumpleaños. Así que literalmente no tengo recuerdos de mi vida sin él. Y diría que la mayor parte de mi vida lo vi como mi padre y no como mi padrastro. Era la figura masculina que me criaba y estaba ahí. Pero nunca fui igual a sus hijos biológicos. Me llamaba hijastra cuando le preguntaban cuántos hijos tenía. Se le oía decirlo, incluso cuando yo era pequeña. Siempre le llamé papá o a él y a mamá mis padres. Me dolía mucho cuando era más pequeña. A mi hermana pequeña la llamaba a menudo mi primera niña. A mi hermano pequeño le llamaba su primogénito. Y aunque técnicamente son sus primeros hijos biológicos, siempre se esperaba que lo tratara como a mi verdadero padre. Pero él no siempre me trataba como su verdadera hija. Las cosas empezaron a cambiar cuando tenía 16 años. Uno de mis amigos lo llamó mi padrastro y yo no lo corregí. Mi padrastro lo oyó y me dijo que le dolía que, después de todo lo que había hecho por mí, le hubiera dejado que le delegara el título menor de padrastro. Le dije que yo era su hijastra la mayor parte del tiempo, así que porque no iba a ser él mi padrastro. Mi padrastro seguía siendo bueno conmigo. Solo que algunas cosas me dolían mucho cuando era pequeña y otras me hacían enojar cuando era mayor, como el incidente anterior. Lo hablé con él y con mamá y me hicieron creer que no decía hijastra o que a veces es importante distinguir. Pero ninguno de estos fueron incidentes de citas médicas. Siempre sentí que habría sido más fácil si él hubiera sido coherente conmigo con lo de no es mi hija. Al menos así no me habría sentido tan confundida y herida de pequeña. Mis abuelos se dieron cuenta. Creo que lo que más les llamó la atención fue que cuando tenía 8 años y me preocupaba no poder ser su hija de verdad, le pedí a mi padrastro que me adoptara y él cambió de tema. Los padres y 2 hermanos de mi padrastro también estaban allí y parecían sorprendidos de que se lo hubiera pedido. Sus padres nunca me llamaron nieta ni sus hermanos sobrina, pero para mí eran mi abuela, mi abuelo, mi tía y mi tío. El abuelo me dio mucho apoyo emocional. Cuando se produjeron las restricciones de COVID, mi prometido y yo nos fuimos a vivir con él temporalmente, ya que estaba solo y él sabía que queríamos estar en una casa y no en un departamento pequeño. Por eso, cuando me comprometí, le pedí a mi abuelo que me llevara al altar. Mi padrastro se volvió a enojar y a ofender, y me lo dijo. Le comenté cómo hablaba sobre ver que se casaran sus 2 hijitas, mis 2 hermanas, y nunca de sus 3 hijas. Así que ¿por qué iba a asumir una tarea tan grande para su no hijita? Me dijo que estaba siendo muy quisquilloso y le dije que era un hipócrita al no tratarme como a una hija pero esperar ser tratado como a un padre. Me dijo que no conocía el significado de la palabra y que debería apreciar más todas las cosas que me había dado. ¿Soy la mala? Tu madre es horrible por permitir este trato hacia ti y luego seguir procreando con el Jiques. Espero que tus hermanos no tengan su comportamiento o actitud. Felicidades por tu próxima boda y espero que tu abuelo y tú tengan una maravillosa caminata hacia el altar. No eres la mala. Sí, la verdad es que no entiendo que le parezca bien. Por lo menos que sea coherente. Y no tenga la expectativa de que siempre lo amaré y respetaré como verdadero papá cuando él ha dejado claro que no soy realmente suya. Mi querida, no eres la mala. Yo no fui llevada al altar por mi padre, padrastro o alguien así. Tuve un pequeño grupo de amigos, debido a la forma en que fue mi boda. Pero, de todas formas, no habría podido decidir si quería a papá o a mi padrastro. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos 9 años y se volvieron a casar cuando yo era adolescente. Mi madrastra era horrible y, aparte del maltrato emocional, intentó meterse a la fuerza en el papel de madre y yo la aparté. Mi padrastro no forzó nada. Después de un tiempo, de vez en cuando le llamaba papá en alguna conversación, pero nunca directamente, pero a diferencia de ti, yo seguía teniendo a mis 2 padres biológicos. Mi madrastra anulaba las decisiones de papá sobre las cosas que yo hacía, mientras que mi padrastro consultaba a mi madre siempre que era posible y la dejaba decidir. Si no era posible, tomaba la mejor decisión que podía. A los 18 años me enteré de que me consideraba hija suya, no hijastra, por mi madre. Nunca puso el peso de eso sobre mí. Solo me apoyaba. Falleció poco después de mi boda. Lo que hicieron tu madre y tu padrastro estuvo mal. No puedes escoger cuándo es papá o cuándo no, y menos de la manera que lo hizo. Como has señalado, las cosas médicas se pueden entender, porque las relaciones biológicas pueden marcar la diferencia, pero ¿todo lo demás?
Lo siento mucho, mucho, y quiero que sepas que esta extraña de Internet está orgullosa de ti. ¿Qué pensó tu madre del comportamiento de tu padrastro y de tu decisión de que no te llevara al altar? ¿Alguna vez tu madre le dijo algo a tu padrastro de cómo te trataba? ¿Tus hermanos te tratan y se refieren a ti como a una hermana, o también te ven como a una hermanastra? Solo para aclarar, el abuelo que te lleva al altar es el padre de tu padrastro o el padre de tu madre. Lamento cómo te trataron y se refirieron a ti. Felicidades por tu compromiso, y espero que tengas una boda maravillosa, una caminata memorable hasta el altar con tu abuelo, y un matrimonio sano y feliz. Mi madre siempre estuvo de acuerdo con él. Ella formó parte de convencerme de que era importante distinguir a veces, e ignoró el hecho de que en realidad no era solo a veces. Mis hermanos dicen mitad a veces y hermana otras veces. El padre de mi madre es el que me lleva al altar. Nunca me atrevería a preguntarle a la familia de mi padrastro. No eres la mala. Es afortunado si decides invitarlo a él y a tu mamá. Felicidades por tu boda y disfruta caminando y bailando con tu abuelo. Soy la mala por decirle a mi hermana que no está invitada a mi boda ya que nuestro hermano no irá si ella va. Tengo 28, Ginny 25, Ron 23. Mi hermana, Ginny, fue una pesadilla mientras crecíamos. No era nada agradable y la echaron de casa a los 18 años. Admito que nuestros padres podrían haberla tratado mejor, pero ella no lo puso fácil. Intentaron enviarla a terapia, pero eso suponía una gran presión económica. Ella no hacía las cosas y mis padres dejaron de hacerlo. Yo soy mayor que ella, así que me dejó en paz la mayor parte del tiempo. Mi hermano, Ron, era 2 años menor y ella abusaba mucho de él. Hizo de su vida un infierno en la casa. Llegó a tal punto que se quedaba en mi habitación de la universidad para alejarse de ella. Solo volvió a casa cuando nuestros padres la echaron. Después de eso, no supe nada de ella durante un tiempo. El año pasado se puso en contacto conmigo y quería que nos pusiéramos al día. Ginny está mucho mejor que cuando era adolescente. Contactó a Ron, pero él no quiere saber nada de ella. La veo una vez cada pocos meses. Me voy a casar y tuve una conversación con mi hermano sobre qué pasaría si invitara a Ginny. Me dijo que no asistiría y lo entiendo. Así que no la invité. Recibí una llamada y me preguntó por qué no estaba invitada a la boda. Se enteró por mi tía. Le dije la verdadera razón, que Ron no asistiría si ella estaba presente. Esto inició una discusión sobre cómo elegí a Ron antes que a ella y que él está equivocado por darme un ultimátum. Mi decisión se conoce en la familia y algunos dicen que soy una cabrona por esto, mientras que otros piensan que es completamente justo. No eres la mala. Yo diría que Ginny no ha cambiado mucho si no entiende por qué no puedes invitarla a la boda. Si está arrepentida de cómo trató a Ron, tiene que asumir la culpa, por así decirlo, y no asistir a tu boda. Solo ha vuelto a tu vida después de años de distanciamiento. Suena bastante autoritaria para alguien que acaba de retomar el contacto. No eres la mala. Ella eligió ser un monstruo para tu hermano y está experimentando las consecuencias de sus acciones. Es estupendo que piense que ha cambiado, pero el estrés postraumático de Ron es real y las cicatrices son profundas. Tiene que disculparse, admitir su abuso y responsabilizarse de sus acciones. Rechazó el tratamiento cuando era niña. ¿Qué ha cambiado realmente en los últimos 8 años? ¿Ha tomado clases de actuación? No ha aprendido ni cambiado mucho si se presenta a sí misma como una víctima y a Ron como el villano que necesita protegerse manteniéndose alejado de Ginny. Él no lanzó un ultimátum. Se negó a asistir a tu boda si su agresor estaba presente. Al involucrar a su familia, ella sigue abusando de ustedes dos. Ella no ha cambiado, solo ha cambiado de táctica. Creo que tus padres son los verdaderos idiotas y responsables de esta situación. Era su trabajo proporcionar un hogar seguro a todos sus hijos menores y fallaron. Los limitados intentos de terapia no son una excusa. Deberían haber hecho más por separar a los niños, no dejarlos nunca sin supervisión, llevar a tu hermana a terapia antes de que tuviera edad suficiente para protestar y mantenerla ocupada con actividades extraescolares fuera de casa para limitar sus oportunidades de intentar siquiera intimidarlo. Yo crecí con un caso bastante malo de esta dinámica entre hermanos y he pensado mucho en lo que haría si estuviera en el lugar de mis padres, ya que ellos de forma similar intentaron la terapia y se rindieron cuando fracasó. Obviamente intentaría todo lo razonable para facilitar una relación sana entre hermanos, pero si eso no se puede hacer, establecería residencias familiares separadas si esa fuera la única manera de satisfacer cada una de las necesidades de mi hijo. Lo digo totalmente en serio.
El primer deber de un padre es velar por la seguridad de sus hijos. El mal control de los impulsos de un hijo no nos exime de ese deber. ¿Qué opinas de estas historias? Deja un comentario, y no olvides suscribirte para ver más historias interesantes.